Listo, si gusta empezamos. Listo, sí, señor. Entonces, muy buenas tardes. Adelante. El día de hoy estamos con el doctor Apolinar Membrillo. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en medicina familiar comunitaria de la Escuela de Salud Pública de México. Tiene un diplomado en enseñanza de medicina de la Universidad Autónoma de México. Es máster en educación con énfasis en TICS de la Universidad Jaén de España. Es miembro fundador del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar y tiene un premio nacional de medicina familiar del 2015 por docencia. Le damos las gracias al doctor de parte del CEF de Medicina Familiar, Grupo de Estudiantes y Residentes de la FUCS, por presentarse al día de hoy a realizar esta charla. Muy bien, muchas gracias. Empecemos entonces. Les agradezco mucho la distinción que hacen a mi persona para presentar este tema. Darle las gracias a ustedes y bueno, mencionarles que cualquier cosa que podamos hacer por la medicina familiar, la vamos a seguir haciendo y la vamos a seguir difundiendo. Cuando nos comentaron esto, buscamos un tema que pudiera enfocarse directamente a lo que ustedes están buscando y ver cuál es la participación o por qué es la importancia que tiene la familia en el estudio de la medicina familiar. Y nos hemos dado a la tarea de buscar y de armar este tema ya con una visión muy clara y muy específica de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces nos damos cuenta que la primera parte que hay que considerar y que debemos de tomar en cuenta es que la sociedad como tal está compuesta por instituciones, eso que nosotros llamamos instituciones sociales y que de una u otra forma tienes un por qué están ahí, para qué están ahí. Dentro de las instituciones más importantes que tenemos en las que se forma la sociedad, pues tenemos al Estado, es el que rige y el que norma toda la vida en el contexto social de lo que nosotros estamos manejando. Es aquella parte del gobierno o el gobierno que nosotros tenemos y que tiene todo detrás de sí todo algo que se llama formación económica y social y que es la parte fundamental que nos da la evolución de este tipo de problema o de este tipo de situaciones, de cómo se dan las reglas en los diferentes países. Y hay un problema serio donde el propio Estado dentro de sus reglas no tiene a veces muy claro lo que se tiene que hacer con la salud. Y la otra parte, la otra institución importante es la iglesia o la religión, hablemos de religión solamente, para englobar a todos los tipos de religiones que tenemos, pero que de cierta manera están normando una conducta dentro de la propia comunidad o dentro de la propia sociedad. Entonces la iglesia tiene una representación importante y bueno, que sigan la religión católica y se van a dar cuenta que tenemos un régimen completo, directo y que viene desde Roma, ¿no? Por donde está la sede, por lo menos más importante de la iglesia. Y lo mismo sucede con las demás religiones que tenemos alrededor. La otra institución importante que tenemos es la escuela, la que nos da información que de acuerdo al Estado es la que debemos de recibir por grados escolares y en donde nos estamos formando y en donde nos estamos manejando con todo lo que el Estado quiere y que la sociedad quiere formar como para sus individuos. Esa es la parte importante. Y luego viene la última institución, que tal vez es la que a nosotros le tendríamos que dar mayor peso, que es la familia, porque la familia es donde todo lo que el Estado quiere hacer, donde la iglesia quiere estar presente y donde la escuela se representa es precisamente en la familia. Y la familia es la que tiene que ver con toda una serie de situaciones que estamos viviendo actualmente, que al final de todo esto, lo único que pasa es que la familia no tiene, a pesar de tener una especialidad médica, no tiene la representación que le tendríamos que estar dando o que se le debería de estar dando. Y entonces nos damos cuenta que al interior de este contexto social tenemos al individuo como un ente mínimo o la mínima expresión de la sociedad es el individuo y que tenemos una vinculación entre el individuo y la sociedad que es precisamente la familia. La familia es la que nos está vinculando tanto a la sociedad, nos vincula con la sociedad y nos vincula con el individuo. Entonces es como que el intermediario y al final tenemos el conjunto completo que de todo esto, pues que es la sociedad en su conjunto como tal. Y que de esto tenemos que entender que un individuo al final de cuentas tiene tres grandes esferas que va a manejar. Y las esferas que nosotros manejamos y que ustedes manejan
perfectamente bien o que conocen, que es la esfera biológica, la esfera psicológica y la esfera social. Pero cómo se entrelazan estas esferas en un momento determinado? ¿Cómo se entrelazan con lo que nosotros queremos y para lo que nosotros las queremos? Bueno, pues es muy sencillo. Lo biológico, el área biológica del individuo se enlaza directamente con la psicológica. Y entonces vemos que la medicina está tomando actualmente un peso importante con lo psicológico y demuestra que para la muestra que tenemos están los factores de la salud mental que se están manejando mucho, por lo menos en Sudamérica tienen un auge importante, aunque debería ser en toda la América, pero bueno, lo están manifestando más como un apartado de lo que son los aspectos biológicos del proceso de salud de enfermedad. Y luego también lo biológico tiene algo que ver con lo social, pero no se toca y no se ve de una manera clara. Y se llega a mencionar nivel socioeconómico solamente, algunas cuestiones de habitación y nada más. Aunque en medicina familiar se habla de determinantes sociales, no se relacionan directamente con lo que a nosotros nos interesa, que es la familia, sino se relacionan con el individuo. Y obviamente lo social y lo psicológico nunca se han relacionado directamente en esta tríada, en donde el eje central es el individuo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos a la familia como eje central? Tenemos también los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales. ¿Qué es lo que sucede cuando la familia es el centro o el núcleo principal? Bueno, que lo psicológico afecta a lo biológico y lo biológico afecta a lo psicológico, que lo biológico afecta a lo social y lo social afecta también a lo biológico, y que lo social tiene una relación directa con lo que sucede con lo psicológico, que me afecta a todo el núcleo familiar y al final de cuentas me va a afectar a todos los individuos que conforman esa familia. Y aquí ya viene un concepto mucho más amplio. Lo biopsicosocial individual y lo biopsicosocial familiar, que en medicina familiar deberíamos de estar viendo cómo se ven estos tres factores englobados precisamente en la familia, en la atención biológica o psicológica o social del proceso de salud-enfermedad, pero no individual, sino familiar, y que eso sea lo que nos lleve a la parte central que nosotros queremos estudiar. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué es más importante y por qué? ¿El individuo como tal, la familia o la sociedad? Cuando nos damos cuenta que el individuo forma parte de una familia y que la familia forma parte de la sociedad, ¿cómo poder estudiarlo y para qué? Y entonces surge la segunda pregunta. Y en el campo de la salud, ¿qué es lo que más estudiamos? Pues lo que más hemos estudiado es al individuo. El individuo es el que más tenemos como que visto y sin ningún cambio importante. Y es cuando nos damos cuenta que en cualquier sociedad del mundo, en cualquiera en la que ustedes gusten, pues la familia es la unidad organizacional más pequeña con que se cuenta, es con la que partimos. Es donde la institución llamada Estado tiene sus elementos para poder normar y poder manejar a la sociedad, pero a través de la familia. Y por eso hay una parte importante de lo que la familia maneja, que son las funciones sociales que se le otorgan para que la familia las reproduzca y las vea. Por eso es importante esto. La consideramos como una unidad dinámica en cualquier tipo de edad en que se desarrolle y por el momento histórico en que se vive, es una unidad dinámica en constante cambio, en constante movimiento. La familia es eso, es esa unidad dinámica que está en constante cambio y movimiento y que frecuentemente está cambiando. Y ahora actualmente, pues tenemos un cambio grande con lo que estamos viendo o lo que estamos tratando de pasar, que es la pandemia que tuvimos, ¿no? Entonces, la familia siempre se va a establecer como ese vínculo entre la sociedad y el individuo, es la parte que está en medio de la sociedad y del individuo. Lo que le dice la sociedad a la familia es para que el individuo lo reproduzca. Lo que el individuo reproduce a través de la propia familia se va a dar en la sociedad, y entonces por eso vemos este mare magnum tan grande de contextos sociales y familiares individuales. Y que los vamos a ver representados en la dicotomía del proceso salud-enfermedad y los procesos de salud que se generan como resultado de una interacción entre los individuos con su dinámica familiar.
Ya cuando vemos a la familia como tal, hay que ver cómo funciona esta familia y cuál es la dinámica de interacción que tienen entre cada uno de los individuos y cómo cada uno de ellos se ve mezclado por eso. Por eso Isabel Lauro dice que la salud no es más que una categoría histórica, que tiene una historia, que las formas y funciones que la condicionan están hechas por el carácter de las relaciones de producción. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la institución social llamada familia, dependiendo de la sociedad en donde viva y del Estado que tenga, de la institución llamada Estado que tenga, pues vamos a ver ese tipo de relaciones de producción, que las relaciones sociales en su conjunto, así como el grado de desarrollo cultural, se van a concretar a través de todo esto en la familia, pero también en la salud de la familia. Y que esto también influye sobre la vida de la sociedad en la medida que cumple sus funciones básicas. Y por eso, cuando vemos el factor biológico y tratamos de ver perfiles epidemiológicos, vemos perfiles epidemiológicos de sociedades desarrolladas, sociedades en vías de desarrollo y perfiles epidemiológicos de sociedades subdesarrolladas. Y lo vemos precisamente por eso, porque la salud es una categoría que tendríamos que estar manejando para tratar de ver el desarrollo social de cada sociedad, pero no se ve como tal. Por tanto, la salud es un producto del desarrollo tanto social, económico y cultural de la sociedad en la que vamos a estudiar y que se condiciona en diferentes niveles de su estructura social. ¿Y cuál es la estructura social más importante? Pues la de la familia, que se concretiza en el ambiente natural y familiar. Entonces, la familia es ese ambiente natural en donde la estructura social tiene su fundamento para poder estudiar todo esto. Y esas condiciones específicas de los servicios de salud, donde vemos que el componente individual y de carácter psicobiológico es el que estudiamos más frecuentemente. Entonces, es hacer una comparación, o es una mención de ir de lo general a lo particular para tratar de entender todo lo que estamos manejando. Y cuando ya lo vemos y vemos esta importancia y tratamos de darle un punto más específico, pues no es más que irse a las definiciones de familia. Y cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, Nathan Ackerman, que era un psicoterapeuta neoyorquino, americano, que él decía, cuando él trataba de definir a la familia, él decía que la familia era la unidad básica de desarrollo y de experiencia. Hablaba de realización y de fracaso, pero decía que también es la unidad básica de la salud y de la enfermedad. ¿Qué quería decir Nathan Ackerman con esto? Que la familia nos podría mantener sanos o enfermos dependiendo del tipo de familia que tuviéramos. Y esto es algo serio, y esto es algo que se ve, pero que en nuestra especialidad y cuando estudiamos en medicina familiar, cuando estudiamos a la familia, pocas veces se ven estos elementos para poderlos distinguir como tales. Y luego tenemos la definición antropológica, porque lo antropológico también me va a dar una situación muy específica de lo que sucede en una familia, y acuérdense que una definición pues no es más que tratar de describir lo que estamos viendo. Y la definición antropológica me dice que la familia es el refugio donde sus miembros van a reponerse de las tensiones sociales, donde el niño y el adolescente aprenden a vivir con el prójimo y ensayar su actuación futura y social. Entonces, ¿dónde aprendemos las primeras pautas de conducta como individuos? Pues en la familia. ¿Dónde las ensayamos? Pues en la familia. Y esos juegos que empiezan en la etapa infantil, donde jugamos a mamá y a papá, y donde vemos cómo el niño juega con el mismo papel y el rol del papá que lo ve en los mayores, y cómo la niña ve el mismo problema, pues es lo que está sucediendo. Pero cuando somos adolescentes o somos adultos y llegamos del trabajo, o llegamos de la escuela, o llegamos de estar conviviendo con los amigos, cuando nos reponemos de todas las tensiones sociales a las que nos vemos metidos es precisamente en la propia familia, en el espacio físico llamado hogar, que es el que contiene a las familias. Es en donde el hombre, el adolescente, aprende a ser el hombre, y es donde va a aprender a convertirse en padre y hermano, y la mujer madre y hermana, porque donde nos enseñan cómo ser padres o cómo ser hermanos, o cómo ser madres y cómo ser hermanas es precisamente en la familia. Y esto es algo que muy pocas veces se ve y muy pocas veces se toca. Y luego está la definición que a mí más en lo personal me gusta más, porque aparte de que es de uno de los precursores de la medicina familiar en México, nos dice que la familia es un grupo social primario que está formado por individuos por lazos de consanguíneos, de afinidad o de matrimonio. Y esta definición, que fue hecha ya por 1980-84, en el siglo pasado,
Él ya nos hablaba de la conformación de familias por afinidad o por matrimonio. Esas familias consensuadas que tenemos ahora, pues eran las que se llamaban en aquel tiempo afinidad, y inicialmente se referían solamente a la unión libre, pero la unión libre que podía ser de hombre o mujer, y que estaba presente desde el siglo pasado, ¿no? Nos decía, lazos consanguíneos de afinidad o de matrimonio. Y luego lo importante, decías, que tenían una interacción, que tenía una temporalidad, que sea, podía ser permanente para toda la vida o que se podía romper en cualquier momento. Pero lo importante, lo verdaderamente importante para lo que nos ocupa esta definición, es que dice que la familia comparte factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden afectar su salud tanto individual y o familiar. Entonces, quiere decir que los factores biológicos individuales, los familiares, los factores psicológicos y los sociales, tanto individuales como familiares, pueden afectar la salud de los propios miembros que conforman a la familia. ¿Cómo lo van a hacer? Pues eso es lo que tratamos de definir en esta maravillosa especialidad llamada medicina familiar y comunitaria, y no solamente ver el problema de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la importancia de la familia? O sea, ¿por qué es importante estudiarla en la relación con la medicina y con el proceso de salud de enfermedad? Acuérdense que la familia es el más básico de los conceptos del contexto social. Es la unidad básica, es donde se van a dar todo lo demás, todos los elementos que se vean, que se manejan en una sociedad, y es donde los podemos estudiar. Y los podemos estudiar porque la familia tiene edades diferentes en cada familia que veamos, y vamos a ver fenómenos diferentes que van a ser, a final de cuentas, fenómenos universales para la sociedad que estamos manejando o en la que estamos viviendo. Que la familia hay que considerarla siempre también como un factor importante, como dicen las definiciones, en el proceso de salud y de enfermedad. La familia tiene un lugar prioritario en el proceso salud-enfermedad. Y tenemos que entender que no solamente es el proceso de salud de enfermedad individual, sino que es un proceso de salud de enfermedad familiar, y hay un proceso de salud de enfermedad también social. La sociedad también se enferma y está sana, y esto lo podemos entender si lo manejamos en un concepto amplio. Que este lugar de la familia también se promueve a partir de la conferencia de Alma-Ata, donde la OMS, fíjense cómo considera a la familia, la OMS desde Alma-Ata, desde el siglo pasado, hasta este momento, consideran a la familia como el primer agente intermediario entre el individuo y la sociedad, y la considera como la primera unidad de intervención preventivo y terapéutica. O sea, le sirve para prevenir, pero también para tratar fenómenos considerados de salud o considerados de enfermedad. Y ahí es donde nosotros creemos que es lo que deberíamos estar haciendo en medicina familiar, o para lo que sirve la medicina familiar. ¿Por qué? Porque el grupo familiar cumple funciones importantes relacionadas con la reproducción de la sociedad, el crecimiento y el desarrollo del ser humano, que ocupa un lugar fundamental en la formación de motivos y comportamientos implicados en salud, porque donde aprendo a cuidar mi salud es en mi propia familia, y donde aprendo a no cuidar mi salud es en mi propia familia. Que interviene en la protección, en el desencadenamiento y en la recuperación de la enfermedad. O sea que esto es el meollo completo de todo esto. Que también interviene en las decisiones sobre el uso de servicios profesionales, pero también la familia constituye la red de apoyo más potente y eficaz en el ajuste a la vida social, y muy especialmente ante los procesos de salud, de enfermedad y de muerte. O sea, la familia es todo esto. El problema es por qué no lo hemos estudiado junto con la otra parte que ya nosotros ya estudiamos o que estamos estudiando, que es el concepto médico o el concepto biológico de salud o de enfermedad. Entonces, la familia sigue siendo esa unidad básica de la sociedad. No ha sido bien estudiada en el campo de la salud, y tampoco se le ha considerado crucial en su funcionamiento en el desarrollo del individuo. Aquí la pregunta es ¿por qué no se le ha considerado crucial? La pregunta es ¿por qué tenemos tantos individuos allá afuera en nuestra sociedad delinquiendo y haciendo cosas que para el contexto social no serían los adecuados, y en dónde se generó esa conducta? Pero también recordemos que es un agente mediador entre la sociedad y el individuo. Entonces, si la familia falla, va a fallar el individuo, pero también va a fallar la sociedad. Y, por ejemplo, si ustedes pudieran hacer un análisis de estos elementos desde lo que está pasando en su país, en Colombia, y nosotros desde lo que está pasando en nuestro país, en México, entenderíamos por qué se están dando toda una serie de fenómenos que están afectando el perfil
epidemiológico de morbilidad de cada uno de nuestros países. Y esto no lo enfocamos, solamente vemos enfermedad y vemos individuos, pero no vemos familias ni vemos comunidad, que sería lo que tendríamos que hacer, ¿no? Por eso la importancia de la familia en el campo de la salud y de la propia especialidad tiene su relevancia. Tenemos que analizar diferentes cosas o diferentes aspectos que hay alrededor de ella. Y uno de los puntos básicos que tenemos que analizar es el modelo de atención y cómo se enseña en las escuelas y facultades de medicina nuestra especialidad. Lo que yo he visto, cómo se enseña y cuáles son los modelos de atención, todos están girados hacia el modelo biologicista, hacia lo biológico, hacia la enfermedad, y lo enseñamos en hospitales de segundo nivel. Entonces tenemos una enseñanza de la medicina familiar hospitalocéntrica y ligada solamente al individuo. A pesar de que por ahí McWhinney decía que había que ver el modelo biopsicosocial, pero el modelo biopsicosocial en su conformación estaba hecho para el individuo, no para la familia. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque de todos estos conceptos, algo que nosotros estamos manejando mucho en México, en la especialidad, es precisamente el concepto de lo que es la salud familiar. Y hasta tenemos un estudio o un documento para hacer el estudio de la salud familiar y poder entender qué es lo que le pasa a la familia para todo esta serie de elementos. Entonces, ahí está la importancia de todo esto. Entonces, es necesario que nos respondamos estas, por lo menos, dos preguntas. ¿Es la familia el elemento importante para la evaluación de la salud familiar? Y la salud familiar es tomada en cuenta en estos momentos para la atención integral del individuo, porque hablamos de atención integral, pero del individuo, no la atención integral de su núcleo. ¿Dónde se va a ir a recuperar de un proceso de enfermedad ese individuo? Pues a su casa. Y debe de tener estos elementos para poderlo entender. Entonces, estas preguntas son cruciales porque al final de cuentas nosotros las tenemos que ir a buscar. Y cuando nos damos cuenta que la familia como protectora, mediadora y resonadora de riesgos sociales, cuando nos damos cuenta que los riesgos sociales más importantes van a ser eco importante en la propia familia y que la familia se convierte en una caja de resonancia de muchos de los problemas y que de los principales problemas que vemos son las funciones sociales de la familia y principalmente la socialización de sus miembros, así podemos entender por qué todo lo que estamos viviendo en una sociedad pasa por cómo se educaron esos individuos en su familia y para qué los educaron con esas características. Pero también cuando nos damos cuenta que la dinámica familiar y su funcionamiento familiar no es el adecuado, pues vamos a entender cuántos problemas de salud y de enfermedad no se resuelven porque la familia no interviene o está interviniendo de manera inadecuada. Cuando nos damos cuenta que la subsistencia y el desarrollo integral tanto del individuo y de la familia se genera o se gesta al interior de la propia familia, es cuando entendemos por qué se van dando toda esta serie de elementos. Y cuando vemos que la familia es la que hace la mediación entre el individuo y el medio ambiente y su sociedad, pues podemos entender por qué la familia es la caja de resonancia de todos los elementos que suceden en una sociedad y en un contexto histórico más claro y más concreto. Entonces, por eso la familia es el ambiente más importante en donde se ocurre y se resuelve el proceso de salud de enfermedad familiar, donde la familia va a estar sana o va a estar enferma, va a ser dentro de su mismo seno. Y ahí hay que tener ese marco de referencia y poder hacer un estudio un poquito más específico y más concreto de esto. Si nosotros quisiéramos estudiar a la familia, ¿cuáles son los elementos teóricos multidisciplinarios necesarios para estudiar a una familia? O sea, ¿qué necesitamos estudiar o qué necesitamos saber para entender qué es lo que sucede con todo este contexto de la familia y cómo lo vamos a manejar? Bueno, pues es muy sencillo. Hay elementos cognitivos que son básicamente todos los conceptos teóricos que haya de familia, todo lo que haya escrito de familia, pero tenemos que conocer también lo que es la comunidad en donde están estas familias. Tenemos que saber conceptos básicos de comunidad y estudios de cómo se estudia la comunidad para poder entender toda esta serie de elementos. Tenemos que conocer a la salud pública, qué es lo que hace la salud pública, que nosotros hemos estado confundiendo, esa es mi impresión personal. Confundimos mucho las acciones de salud pública con las acciones preventivas de la medicina familiar y son contextos, inclusive con lo que Alma Ata dice, y son conceptos completamente distintos. La salud pública es muy específica en lo que hace y cómo maneja sus elementos. Tenemos que conocer algo de la sociología para saber por qué se mueven las familias y cómo se mueven. Tenemos que saber antropología, tenemos que saber demografía para poder entender estos movimientos y cómo se van dando estos.
tenemos que saber algo de bioética para entender qué es lo que está pasando y por qué algunas cosas se manejan de esa manera. Y finalmente, la salud mental, que está siendo un factor importante, y más ahora pospandemia, en la mayor parte de sociedades que tenemos. Si le agregamos administración y economía de la salud y medicinas alternativas, pues ya tenemos todo un elemento completo para poder entender de qué forma y de qué manera podemos estudiar todos estos elementos. ¿Cómo los podemos hacer operativos o a través de qué los hacemos operativos? Pues los vamos a hacer operativos a través de la entrevista familiar, que lo primero que deberíamos saber como especialistas o estudiantes o residentes de medicina familiar es cómo hacer entrevistas familiares, que son completamente diferentes a las entrevistas clínicas que nos enseñaron. Entonces, cuando dicen los libros más importantes de medicina familiar, dicen que cuando se habla de medicina familiar, prácticamente se está hablando de relación médico-paciente. Y nosotros le agregamos, estamos hablando de relación médico-paciente-familia. Entonces, lo hacemos operativo en la relación médico-paciente con su familia. Ahí es donde hacemos todos estos conceptos operativos. ¿Dónde más los hacemos operativos? En el familiograma. Nuestra herramienta básica de trabajo, así como la del cardiólogo, es el electrocardiograma. Nosotros deberíamos de tener el familiograma como tal. Tendríamos que conocer instrumentos de evaluación familiar y tendríamos que conocer todos tendríamos que conocer cómo se hace un estudio de salud familiar para poder recabar toda esta información que se requiere y poderla manejar. Y algunas otras herramientas que por ahí existen y que se pueden utilizar, pero que prácticamente entran en todos estos elementos que acabamos de ver. Y luego, si ya tenemos los elementos de familia, y es lo más importante, pues ¿cuáles son estos elementos teóricos que yo necesito saber de familia para poderlos aplicar? Nosotros los hemos medido en niveles y decimos que el primer nivel está hecho exclusivamente para estudiar familia a través de conocer su evolución histórica y a través de la evolución histórica de la familia saber por qué somos monógamos, por qué tenemos el tipo de familia monogámica que tenemos actualmente y por qué estamos mirando a nuevos tipos de familias que tenemos en las sociedades actuales. Tenemos que conocer cuál es la definición y el concepto de familia, la familia como institución social, cuál es el papel que juega la familia como institución social y por qué tenemos que firmar un contrato social llamado matrimonio, que actualmente ya no se firma tanto como en antaño, ¿no? Entonces, hay que saber por qué se van dando este tipo de situaciones. De la evolución histórica de la familia, invariablemente vamos a caer en tipología familiar para conocer cuántos tipos de familias hay, cuáles son las funciones sociales de la familia que debe de manejar y cómo se tienen, y cuáles son los ciclos evolutivos más importantes por los que atraviesa la familia. Valga la pena decirles que hay 3 ciclos evolutivos por lo menos, el individual, el de pareja y el de familia, y que nosotros en medicina familiar solo vemos el de familia, no vemos el de pareja. El individual lo conocemos por todo el desarrollo de las subespecialidades médicas, pero que también tenemos que conocer la dinámica familiar a través de 7 elementos que son importantes y que los 3 primeros son básicos: teoría general de sistemas, teoría general de grupos y teoría general de la comunicación. Todo esto relacionado con familia, ¿eh? Luego tendríamos que ver los conceptos que hay de crisis familiares o el tema de crisis familiares en su conjunto, el liderazgo, los roles y la conducta de cada uno de los individuos y cómo toman decisiones para sus familias. Si nosotros hacemos esto, entonces ya tenemos la posibilidad de hacer una fotografía más directamente de todo lo que es la familia a través del familiograma. Y el familiograma estructural, de un lado, la información sale con todos estos elementos y la información para hacer un familiograma sociodinámico, pues sale básicamente de toda la información que nos da la dinámica familiar en su conjunto y así podemos entender todo lo que se hace y cómo se maneja. Si nosotros vemos el segundo nivel estaría encaminado específicamente a entrevista clínica y familiar. O sea, necesitamos saber cómo se hace una entrevista familiar y con qué características, cuáles son los modelos de estudio de la salud familiar, cuál es el concepto de funcionalidad y disfuncionalidad familiar, cuáles son los modelos y teorías para evaluar la funcionalidad familiar, cuáles son los principales instrumentos de evaluación de la funcionalidad familiar, y junto con esto tendríamos que conocer lo que es calidad de vida relacionado con la salud. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué calidad de vida relacionada con la salud, cómo medirlo a través de instrumentos de para evaluar esta calidad de vida relacionada con la salud, para que entonces ahora sí podamos hacer un diagnóstico integral de salud familiar y podamos hacer un pronóstico individual y familiar y podamos ver también cuál es el impacto de la enfermedad en la familia, cómo impacta el proceso de salud-enfermedad en la familia y cómo podemos empezar a ver cuáles son los niveles de prevención e intervención del médico familiar, que va a ser la primera parte de todo esto.
Y si se dan cuenta, en estos dos niveles estamos hablando prácticamente del conocimiento de la familia, pero ¿qué pasa con el tercer nivel? El tercer nivel está enfocado directamente al médico, en donde nosotros tenemos que saber qué es la orientación, la consejería y la terapia familiar, en donde la primera parte es que nosotros seamos expertos en técnicas de orientación y consejería familiar, pero que podamos también saber cómo intervenir en una crisis familiar cuando nos llegan al consultorio. Y que si ya tenemos una crisis que está paliada, saber cuáles son los niveles de intervención que nosotros tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer en cada uno de estos niveles, y conocer las escuelas y corrientes principales que existen en psicoterapia familiar. Básicamente en psicoterapia general, hablando de pareja y de familia, para poder resolver todos los problemas. Porque si nosotros ya conocemos todo esto, podemos hacer un estudio integral de la pareja que nos permita aplicar toda esta serie de conceptos y de conocimientos, y entonces poder entender cómo se va dando el proceso de salud-enfermedad en las familias que estudiamos. Y si logramos integrar todos estos elementos, pues ahora sí, abordamos cualquier problema específico que nos dé, lo podemos abordar desde esta óptica, y vamos a poder entender cómo se hace una muy buena medicina familiar con todos estos elementos. ¿Y cuáles son los elementos operativos necesarios de acuerdo al nivel de aplicación que vamos a ver? Bueno, pues los niveles operativos más importantes es que nosotros conozcamos cuáles son estos elementos de la estructura social familiar. Y cuando nos damos cuenta que una familia tiene una estructura social familiar, y que la estructura social familiar me permite estudiar la tipología familiar, me permite estudiar el ciclo de vida familiar, me permite estudiar las funciones familiares y también me permite estudiar la dinámica familiar, ya tengo un panorama más específico de lo que tengo que estudiar para poder entender el proceso salud-enfermedad familiar. Cuando a eso le agregamos tanto la cultura familiar, la cultura que tienen, por ejemplo, ustedes en Colombia, no es la misma que tenemos nosotros, o la cultura que tienen dentro de Colombia, pues en los diferentes departamentos, por ejemplo, Cali, Bogotá, la zona de la costa, la zona de la selva, etcétera, es completamente diferente. Cuando vemos y le agregamos nivel socioeconómico, pues ya tenemos un panorama específico de cómo una familia se enferma o cómo está sana desde el punto de vista general. Y eso es lo que nos va dando la oportunidad de entender todo lo que vamos viendo. Cuando nosotros vemos que el ciclo de vida familiar es uno de los puntos importantes, que las etapas las tenemos que conocer dependiendo del autor que ustedes quieran. Cuando nos damos cuenta que hay eventos de vida no resueltos de la familia de origen, cuando se juntan con los eventos de vida o las crisis actuales que se presentan en el ciclo de vida, pues nos damos cuenta que todo esto tiene que ver con los objetivos familiares, tiene que ver con las tareas familiares, tiene que ver con el desarrollo familiar para alcanzar una madurez familiar que nos permite entender por qué nuestras familias no han alcanzado ese grado de salud específico y solamente viven en enfermedad en un momento determinado. Cuando todo esto lo enfocamos directamente a la familia y nos damos cuenta que la familia tiene un ciclo de vida familiar con estos 4 elementos, pero que también tiene funciones sociales de la familia, y que las funciones sociales de la familia están directamente relacionadas con las tareas que se tienen que llevar a cabo en cada etapa del ciclo de vida familiar, pues es cuando vamos entendiendo cómo se va haciendo toda esta caparazón completa. Cuando entendemos que la familia tiene una dinámica familiar y que también tiene factores biopsicosociales que hay que estudiar, pero en el aspecto amplio, nos damos cuenta que todo es un continuo y que ese continuo tiene que estudiarse completo al interior de una familia. El problema es que nosotros este mapa no lo estamos estudiando ni lo estamos viendo directamente en las aulas de medicina, porque tengo que decir, aunque me cuesta un poquito el trabajo decirlo y siento un poquito de pena, es que hay pocos docentes que puedan abordar este tipo de temas específicos y concretos, porque a final de cuentas conocer todo esto pues sería básicamente la especialidad como tal, y conocer esta especialidad como tal nos llevaría a tener que entender básicamente lo que es la conducta del ser humano y la conducta que se da dentro de la propia familia, para que podamos ahora sí conocer y saber y manejar más fácilmente las crisis familiares dentro del ciclo de vida familiar, para que veamos que la familia tiene una cohesión y una adaptabilidad, que es la que se va a manejar más prontamente, y que todo esto se da en un contexto sociocultural y económico en el que está inmersa la propia familia. Entonces, las crisis familiares como formadoras de la dinámica familiar y todo este elemento en su conjunto es lo que tendríamos que estar estudiando para poder comprender cuál es la relación que hay de la familia con el proceso salud-enfermedad familiar y poderlo manejar de una manera muy clara y muy específica. Pero necesitamos tener un diagnóstico
un diagnóstico que nos diga si la familia es funcional, si es disfuncional o si es patológica. Necesitamos tener un pronóstico también de esta familia que nos permita hacer un pronóstico bueno o malo para el funcionamiento familiar a corto, mediano y a largo plazo. Y tenemos que hacer también este pronóstico, hacer énfasis en que depende del tipo de diagnóstico que tengamos. Y que no es solamente hacer un pronóstico como tal, sino que está en relación al diagnóstico. Y que tenemos que hacer un tratamiento no médico, sino más bien un tratamiento orientado hacia la orientación familiar, la consejería o la psicoterapia de familia en un momento determinado, que esto también va a depender mucho del diagnóstico que tengamos nosotros que hacer con la propia familia. Y entonces ya tendríamos un panorama mucho más amplio y mucho más específico de lo que estamos hablando y manejando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la familia, tenemos que hablar de la salud familiar como tal. Y que la salud familiar, cuando yo la veo a través del estudio de salud familiar y me estoy dando cuenta que el estudio de salud familiar me da un funcionamiento familiar como resultado final, pero también me da una calidad de vida relacionada con la salud, y que estos dos elementos juntos, funcionamiento familiar y calidad de vida, es lo que nos da el bienestar de una familia, que es lo que muchas familias buscan como objetivo principal, pero que en medicina familiar no hemos desarrollado ese concepto de bienestar como lo deberíamos de desarrollar. Pero bueno, a final de cuentas ahí está, y que la otra parte es el modelo biopsicosocial amplio que nosotros estamos proponiendo para estudiar a la familia, que nos permita ver al individuo, a la familia y a la comunidad dentro de su conjunto, a través de la atención primaria de la salud, que es la parte que Alma Ata me está diciendo desde hace mucho tiempo que lo tengo que hacer, y que de una u otra forma me hable o tengamos que estudiar el proceso salud-enfermedad familiar, y no solamente el proceso salud-enfermedad individual, y que tengo que ver una medicina no centrada en el individuo. Esos conceptos que son de McQueen y que ya son del siglo pasado, ahora tenemos que hacer una medicina centrada en la familia para poder entender todo esto y poder ver, comprender cómo el proceso salud-enfermedad, con un modelo de atención integral familiar, me da una medicina centrada en la familia y me da la oportunidad de poder manejar todo esto en un continuum también completo y poder tener un mapa de atención muy específico y muy clarito. En México estamos trabajando un grupo de compañeros médicos en tratar de hacer realidad todo esto, porque al final de cuentas, a la familia le vamos a tener que ver su evolución, su institución, su definición como familia, le vamos a tener que estudiar su estructura social familiar, tenemos que estudiar su evaluación, su diagnóstico y su tratamiento familiar, utilizando herramientas por lo menos específicas como el familiograma. Y con todos estos elementos entender que el estudio de la familia es lo más importante que tenemos que hacer para entender cómo se da el proceso de salud y de enfermedad en los núcleos familiares. Pero es algo que de una u otra forma no hemos estado haciendo. Y que cuando vemos esto, cuando lo vemos, entonces tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Será importante realizar el estudio de la familia y su relación con el proceso de salud y enfermedad familiar e individual? ¿Se requiere de alguna metodología específica para su estudio? ¿Existe algún método de abordaje familiar para realizar el estudio de la salud familiar? Y entonces, si resolvemos estas preguntas, que la respuesta ya la tenemos, pero si las resolviéramos en conjunto como especialidad latinoamericana, tendríamos un panorama, estaríamos más cerca de la atención integral universal de las familias y de los individuos que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una propuesta de un modelo de abordaje que esté centrado en un modelo biopsicosocial amplio, con una atención centrada en la familia para el estudio y abordaje de la salud familiar, tomando en cuenta la familia comunidad de análisis, para explicar la presencia del proceso de salud-enfermedad familiar y considerando la estrategia de atención primaria a la salud, tendríamos todos los elementos necesarios para poder hacer esa medicina que nos están pidiendo desde hace mucho tiempo. Y este proceso de salud-enfermedad familiar individual lo podemos estudiar a través de los modelos explicativos. Actualmente se ha estado manejando a través de modelos explicativos, pero que solamente ven lo individual y que no hay otra forma de poder ver, y en lo colectivo se han ido a la comunidad. Entonces me han estudiado la comunidad y el individuo, pero a la familia no me la han estudiado. Estos modelos explicativos no nos están dando esa atención. Y estos modelos de estudio del proceso de salud-enfermedad, tanto individual, pues están dados específicamente para el individuo y de ahí no pasamos. Por eso nosotros proponemos un modelo biopsicosocial amplio con enfoque familiar que requiere necesariamente incluir de las ciencias sociales como la antropología y la sociología,
aparte de la demografía, la epidemiología y la salud pública, para hacer el estudio de la salud familiar. Y que el estudio de la salud familiar lo podemos hacer de dos formas. La primera es a través de la comunidad, haciendo diagnósticos de salud de la comunidad, que en algún momento muchos, por lo menos en México, se hace cuando haces tu servicio social, pero que lo podemos hacer a través de la familia, haciendo el estudio de salud familiar, en donde vamos a ver factores de tipo social, factores de tipo psicológico y factores de tipo biológico, donde vamos a ver, dentro de lo más importante del estudio de salud familiar, está cómo están las funciones y la dinámica familiar, porque estas son las que me van a dar a mí, como parte central, el diagnóstico de una familia. Y que este diagnóstico familiar tiene mucho que ver con si es funcional, si es disfuncional o si tiene patología familiar. Y entonces ya podemos estudiar a la familia en un contexto mucho más específico, a través de la salud familiar, por medio de la familia, de la comunidad, con un diagnóstico específico, sabiendo qué tipo de familias tenemos, si son funcionales, son disfuncionales, y poder hacer una patología familiar. Y que esto, a final de cuentas, lo podemos integrar directamente en otra serie de conceptos más específicos y más concretos, que serían entender por qué el modelo de atención familiar está centrado en la familia, por qué lo primero que hacemos es un estudio de salud familiar, cómo estudiamos las funciones y la dinámica familiar, y cómo a través de esto llegamos al diagnóstico de la familia. Y que junto con todo esto, si lo hiciéramos de esta forma, tendríamos el proceso salud-enfermedad familiar bien estudiadito y bien concreto, para no tener ningún problema ni ninguna dificultad. Y obviamente, con estas características ya podríamos hacer una medicina familiar, que es la propuesta actual, la propuesta que nosotros estamos haciendo, hacer una medicina familiar con un modelo biopsicosocial amplio que nos permita hacer una atención centrada en la familia, que nos dé la oportunidad de conocer el proceso salud-enfermedad familiar a través del estudio y abordaje de la salud familiar, y entonces hacer este círculo completo de una medicina familiar más integral, que vea a todos los individuos de la familia y no solamente a uno, que no lo vean solo en enfermedad, sino que los vea en el proceso salud-enfermedad completo y ya manejado como tal. Y que a final de cuentas este modelo biopsicosocial amplio nos dé la oportunidad de utilizar el método clínico, el método epidemiológico, el social, el antropológico, el psicológico, que nos permita ver el método centrado en la familia y que nos permita dar la oportunidad de hacer estudios de salud familiar para poder hacer las estrategias de atención primaria de la salud con este modelo y con una medicina centrada en la familia. Si pudiéramos hacer todo esto, si pudiéramos manejar todo esto, la pandemia que se hizo a nivel hospitalario, que no se hizo con una atención centrada en la familia y con un modelo de atención primario de salud, con un modelo biopsicosocial amplio, si lo hubiéramos hecho a través del estudio de la salud familiar, muchos de los casos se hubieran resuelto con un modelo con estas características. Y el hospital hubiera sido nuestra base de apoyo, pero no al revés. El apoyo primario fue el hospital y la familia fue el apoyo secundario. En medicina familiar tendría que ser al revés, como lo tendríamos que hacer. En conclusión, ¿qué tendríamos que hacer? La familia es importante para el desarrollo del individuo. Es la unidad básica de estudio en diferentes disciplinas. Es la unidad básica de salud y de enfermedad. Es el objeto de estudio de nuestra especialidad, y su atención requiere de conocimientos y modelos propios para su abordaje. Y entonces, con eso tendríamos un panorama mucho más específico y más completo. Me fui muy rápido, les pido disculpas, pero esta plática la tenemos montada para dos horas. Entonces, yo sí quise que la pudiéramos ver toda completa, pero bueno, en aras del tiempo es que la presentamos como se ha hecho actualmente, ¿no? Y quedamos a disposición de ustedes por si hay alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran hacer. Doctora Polinar, pues le agradecemos porque nos deja una nueva perspectiva del estudio como tal, no solo del individuo, sino también de su familia en la clínica. Pues su rol en la salud y la enfermedad nos queda mucho más claro. Pues dejamos los micrófonos abiertos para si los demás asistentes tienen algún tipo de comentario respecto pues a la charla. Por nuestra parte le agradecemos por su asistencia, doctor. No, gracias, estamos para servirles. Si hay alguna pregunta, con gusto. Doctora Polinar, pues
Soy Mayra Marlés. Hola Mayra, ¿cómo estás? Bien, más que una pregunta es que, pues muchas gracias por aceptar la invitación de participar en este grupo. Como siempre, usted nos trae así los super temas de familia y es todo un placer y un gusto escucharlo. Entonces, pues más que una pregunta era agradecerle por aceptar la invitación y me alegra mucho verlo. A mí también, Mayra, escucharte también. Y bueno, siempre vamos a estar dispuestos yo digo, aprovechar las oportunidades que tenemos para hablar de medicina familiar, de la medicina familiar utópica, de la medicina familiar que tenemos los soñadores, porque en América Latina tenemos un modelo de medicina familiar centrado en el individuo y en la enfermedad, cuando tendríamos que estar centrados en la salud y en la familia. Entonces, así es como tendríamos que trabajar, pero tendríamos que estar trabajando de una manera muy clara y muy concreta, pero bueno, pues algo hay que hacer, ¿no? Y dentro de todo esto creo que esta es una forma de poderlo abordar con los propios elementos que tiene la propia medicina familiar desde su nacimiento hasta este momento actual. Entonces, pues ahí estamos, si vuelven a invitar, nosotros con gusto les seguimos participando. Dice, yo quisiera saber si usted dentro del modelo incluye profesionales de trabajo social como apoyo en la atención primaria y cómo la enfoca. En este primer momento, lo que hemos estado haciendo con el modelo que nosotros estamos proponiendo es identificar las partes que el médico familiar tiene que hacer. O sea, lo que el médico familiar tiene que hacer. El segundo punto del desarrollo del programa viene la parte operativa con los equipos de salud. Los equipos de salud que son los que me van a ayudar a hacer el trabajo de campo, tanto en la visita, en un primer momento la visita domiciliaria con el paciente, y ahí entra el otro tema de la visita domiciliaria, el primer punto de la visita domiciliaria y de la visita a la comunidad. Entonces, ya esta segunda parte es precisamente, ahora sí, aprovechar la integración de los equipos de salud que se tienen en todos lados y con el trabajo de comunidad, que le digo que muchos países lo trabajan perfectamente bien, más los latinoamericanos, pero que tenemos que ligarlos con el trabajo con las familias. Y entonces trabajo social es un factor importante. Yo les hablaba aquí en México, inicialmente en la institución en donde yo trabajaba, que era el Instituto Mexicano de Seguro Social, estaba el médico familiar y después se creó a la enfermera familiar, a la enfermera de familia le llamaban. Y yo les decía, si tuviéramos una enfermera de familia y una trabajadora social, la enfermera de familia me colaría, sería mi filtro de muchos de los problemas que me llegan a mi consulta, porque ella vería quiénes sí y quiénes no pueden pasar a consulta, quiénes tienen problemas de resolverse fácilmente, y quien me ayudaría a filtrar las consultas o las visitas domiciliarias sería la propia enfermera. Ella misma me diría, doctor, no vino fulano de tal que es diabético y el mes pasado estuvo descompensado, hay que programarle una visita y vamos a ir primero nosotros. Y entonces va la enfermera y va la trabajadora social al campo, hacen la visita y le dicen al médico, si el paciente está mal, lo mandan a la clínica, si está controlado, fue la otra causa, pues lo reportan y llevamos un mejor control de las familias y del proceso de salud y de enfermedad de esas familias. El problema es que nosotros no hemos podido avanzar porque estamos tratando de luchar con los conceptos teóricos y hay que meterle que lo que es un modelo, cómo se ven los modelos, cuál es el objeto del modelo, etcétera, para que quede claro y pueda pasar el filtro de los metodólogos y nos digan, está bien, adelante, hay que echarlo a andar. Pero también estamos peleando con la otra parte de la medicina tradicional, de la medicina familiar tradicional, que se centra en los modelos de estudio de la enfermedad. Y nosotros creemos que si la atención primaria en la salud, como lo dijimos en algún congreso allí en Cali, dijimos la atención primaria de la salud se hace en salud, no se hace en enfermedad. Si lo hiciéramos en enfermedad, este modelo sería el principal para poderlo trabajar de una manera más clara. Nos faltan algunos elementos más, pero así lo trabajamos. Y sí está contemplado el equipo de salud también, como tal. No sé si respondimos a la pregunta que nos hicieron en el chat, pero bueno, ese sería el punto central. ¿Algo más, compañeros? Doctor, sí, Edison Tovar. Doctor, ¿cómo estás? Doctora Apolinar, buenas noches, compañeros. Adelante, buenas noches. doctor, buenas noches. Bien, sí, señor. Muchas gracias, doctor, por esas charlas espectaculares que usted siempre da. Lo recuerdo mucho en el Congreso cuando estuvo aquí en Cali, hace ya aproximadamente 3 años.
Y Doc, Así es. una pregunta. Nuestro modelo de atención, no sé si en México es casi similar, se basa en una atención, como decía el doctor, basado en la atención individual. Digamos, el modelo no está enfatizado acá, a pesar de que la normatividad existe, todavía como que no hay un avance en esas atenciones a nivel familiar. Mi pregunta es, ustedes ya con este modelo que, digamos, está implementando, ya hay literatura como para, digamos, nosotros poder tener un soporte, digamos, metodológico para poder socializar en nuestros grupos de trabajo y decir cómo se puede lograr este tipo de análisis e intervenciones a nivel familiar, ya que, pues, el modelo de salud colombiano, digamos, sí se está basando principalmente es en las atenciones individuales. Aunque la normatividad dice que actualmente las diferentes rutas dicen que debe haber un componente familiar, pero no se ha tocado, realmente no se ha notado avance precisamente por eso, porque no hay como un direccionamiento, como que no se conoce. Entonces, desearía saber, doctora Apolinar, si hay literatura en la cual, digamos, nos podamos soportar, evidencia en la que usted diga, bueno, tenemos este modelo, por ejemplo, manejo un grupo de crónicos, hago estas intervenciones, analizo de esta manera la salud familiar y no solamente la salud individual, que tengan impacto en esta mitigación de los riesgos de enfermedades crónicas o de otros tipos de enfermedades que por lo general son prevenibles. Me gustaría saber, Doc. Saludos, Doc. Gracias. Qué bien, es una pregunta interesante. Fíjese que lo que estamos haciendo nosotros es regresar a las bases primero. Si nosotros todos habláramos el mismo lenguaje, miren, si nosotros habláramos el mismo lenguaje, ahorita estaríamos llenos con ustedes de preguntas. O sea, oiga, Doc, tengo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Qué pasa con esto? Sería mucho más factible tener este tipo de situaciones que no tenemos en este momento. ¿Por qué no la tenemos? Porque la enseñanza de la medicina familiar en nuestros contextos educativos es muy heterogénea. O sea, cada quien estudia lo que mejor le conviene y cada quien estudia. Fíjese que curiosamente mucha de la literatura que yo consulto frecuentemente, mucha de la literatura es colombiana. Sociólogos, antropólogos, psicólogos, son colombianos. Y a mí me da tristeza y me da risa que cómo es que teniendo tanta riqueza de conceptos y de conocimientos estamos tan dispersos de lo que hablamos. Nosotros estamos esperando en este primer momento hacer las bases o fundamentar las bases de lo que queremos que sea nuestro modelo y después presentar el modelo teórico primero para trabajar en un segundo momento con el modelo operativo. ¿Cómo lo vamos a hacer operativo? Pero yo necesito preparar a la gente para que me hable de los mismos conceptos. Esos niveles de conocimientos que vimos, que me hablen del primer nivel, que todos sepan cuando hablemos de una familia, por ejemplo, una familia patrilocal, que todos sepamos de qué es la familia patrilocal, para que entonces a partir de ahí se haga el consenso, ¿no? Que nosotros sepamos cuando hablemos de una familia disfuncional, cuando digamos es que es una familia disfuncional en el subsistema conyugal por alteraciones de la comunicación, porque básicamente son mensajes desplazados y enmascarados, digamos, caray. Y aparte es una familia que está en conflicto, pero que no ha llegado a la crisis y que maneja un estrés diario de tales características. Cuando lleguemos a tener ese momento es cuando ya vamos a empezar a hacer la parte operativa. Porque así como nos enseñaron anatomía, fisiología, dermatología, bioquímica, etcétera, en las escuelas de medicina, y después nos enseñaron a integrarlo y después a atender pacientes, y nos llevó 6 años, nosotros estamos tomando más o menos el mismo camino y creemos que nos va a llevar un poco de tiempo. Pero lo que sí podemos hacer con algunos médicos ya formados es dar un repaso y a través de su práctica diaria poder entender qué hacer con cada uno de ellos, porque tenemos los elementos. Entonces, aquí se me ocurre, ojalá y algún día se pudiera, hacer una estancia, por ejemplo, de una semana, o de 15 días, una semana, para que no sea tan complicado. Una estancia de una semana en una universidad que maneje la medicina familiar, pero estar en el aula y estar con los compañeros en la consulta para ver todo eso y después ir a la comunidad en un momento determinado, para hacer todo el proceso completo y decir, mira, este es el resultado. Porque en crónico degenerativos tenemos un problema serio. Todos los pacientes diabéticos, por lo menos en México, y estoy casi seguro que en Colombia es igual, todos los enfermos crónico-degenerativos, principalmente los diabéticos y los hipertensos, no los podemos controlar. Se nos están aumentando.
nos están rebasando. Y estamos creando, por ejemplo, aquí en México se creó un hospital exclusivamente para atender pacientes con insuficiencia renal crónica. Digo, así de ese tamaño es el problema. Y ahora tenemos, por ejemplo, para atender diabetes, tenemos al médico general, al médico familiar, al internista, al endocrinólogo, y ahora tenemos educadores en diabetes y maestros en diabetes. Tenemos a 6 elementos y no podemos con la diabetes. ¿Qué está pasando? Pues que lo estamos viendo individual. Si nos fuéramos a la familia y viéramos a la primera red de apoyo, que es la familia, tendríamos menos problemas. Si ustedes empiezan a utilizar a su familia y a hacer pequeños diagnósticos de sus familias, se darían cuenta que sería mucho más fácil poder trabajar con todo esto. El problema es que son pocos en Latinoamérica los que están haciendo este trabajo. Y en México nosotros somos la vanguardia, somos los pioneros, pero somos la oveja negra de la medicina familiar, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no tenemos muchos foros para poder hacer esto y estamos fundamentando teóricamente todo esto, porque esto tiene que fundamentarse, porque estas son las bases de la medicina familiar con una atención primaria de salud para aplicarse en un primer nivel de atención, no en un segundo nivel de atención ni en un tercer nivel de atención, sino en un primer nivel de atención donde se hagan acciones de corte de educación en salud y que lleven el objetivo de prevenir a través de factores de riesgo, prevenir llegar a la enfermedad. Pero ese es el objetivo. Yo espero que pronto lo logremos. Bueno, espero vivir para verlo, pues. Y espero que haya quedado la respuesta clara ahí, doctor, para que no haya tanto problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Buenas noches, doctora Polinar, muchísimas gracias. Definitivamente es un placer escucharlo siempre. Y incluso me cuesta mucho seguirle el ritmo, me parece que es una persona que tiene una cantidad de información en su cabeza que nosotros no tenemos, que de verdad es un placer, pero es difícil seguirle el ritmo. Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es sobre su experiencia a raíz de la pandemia en que se empezó a hacer mucha teleconsulta y telemedicina. Quería saber cómo ha sido su experiencia y si la tiene en este ámbito de valorar esa salud familiar a través de la telemedicina. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es sobre su experiencia con grupos de pacientes. O sea, acá yo ahorita estoy viendo pacientes crónicos y tenemos muchos adultos mayores sin una red primaria de apoyo, o sea, son familias unipersonales, adultos mayores que están solitos y dependemos mucho de la comunidad para poder tener esa red social, para poderles dar tratamiento. A veces los lleva al vecino, pues la enfermera jefe del servicio de crónicos quien se encarga de que le lleven el medicamento a la casa. Entonces quería conocer qué experiencia tiene usted de trabajo con comunidad en pacientes con familias unipersonales. Fíjese que tenemos en México un gran problema. La especialidad no se maneja en comunidad. Y mis compañeros residentes ni por equivocación salen a comunidad. Se van a 6 meses de trabajo de campo, le llamamos acá, pero van a un hospital rural en donde lo que hacen es solamente consulta. No quiero presumir, pero mi primera especialidad es precisamente medicina familiar y comunitaria, y la hice en la Escuela de Salud Pública, en donde analizamos y enfocamos mucho el modelo cubano de atención, y nos dimos cuenta que ir a la comunidad es de lo más fácil, pero lo primero que tienes que hacer cuando vas a una comunidad es hacer ese diagnóstico que tienes para saber cómo está esa comunidad y saber en dónde vas a trabajar. Si no haces esa práctica es difícil, y a través de esa práctica de hacer el estudio de salud comunitario, vas a detectar cuántos crónicos degenerativos hay, en dónde están y con qué tipo de familia están. Entonces, esa es la primera parte de lo que tendríamos que estar haciendo, pero que no la hemos hecho. Mi experiencia es que da resultado. O sea, cada vez que nosotros salimos a comunidad es mucho más enriquecedor y nos damos cuenta que es mucho más fácil hacer el trabajo. El problema es que ahí entra otro concepto que manejamos mucho aquí en México, que es el elitismo o el clasismo que tiene el médico. El médico no se va a ensuciar los zapatos para ir a comunidad. Para eso están los médicos generales o los pasantes de servicio social, cuando tendría que ser al revés. Por ejemplo, la doctora Mayra se va cada determinado tiempo, no sé si todavía se vaya, pero se iba a la selva a trabajar allá. Esa es la parte que tenemos que hacer, pero cargados con toda esta serie de conceptos, que no se hace, que yo espero que se haga en corto tiempo. Por eso tenemos que seguir insistiendo.
Y la otra parte en pandemia, fíjese que la parte más importante de la telemedicina es un recurso que se ha utilizado para determinadas áreas y que ahora con la pandemia se tuvo que utilizar prácticamente a fuerza, podemos decir. Conozco una parte del trabajo que hace una compañera de ustedes allá en Colombia, Catalina Coral, ella estuvo trabajando un buen rato de tiempo con nosotros, pero nos quedó pendiente un trabajo que no hemos concretado con un compañero médico de Perú que estuvo trabajando no con la telemedicina, sino con la telefonomedicina, porque todo se hizo a través de teléfono. Un teléfono celular que te servía para hacer llamadas a un agente comunitario. El agente comunitario era el intermediario entre el médico y la familia, y a través del agente de este intermediario se hacía la telemedicina y se podían controlar muchas enfermedades crónico-degenerativas con COVID, sin COVID. Y entonces también nos dio la oportunidad la pandemia de poder estudiar y hacer una clasificación de las familias con 5 elementos muy claros. Familias que en teoría, y entre comillas, no tuvieron COVID. Familias que tuvieron COVID leve o asintomáticos. Familias que tuvieron COVID moderado y que se quedaron en su casa, pero que no requirieron de un concentrador de oxígeno o de uso de oxígeno medicinal. Familias con COVID que tuvieron un COVID grave, pero que se quedaron en casa, que no requerían hospitalización o no alcanzaron hospitalización, pero que tenían que usar un concentrador para oxígeno suplementario. Y teníamos a los pacientes hospitalizados, que eran de 2 tipos, los que requirieron hospitalización, pero no requirieron llegar a la UCI para la intubación, y los que sí se intubaron. Y agregamos una 6ª categoría al final, por recomendación de muchos compañeros, que fue ¿qué pasa con las familias que tuvieron COVID y ahora están con secuelas post-COVID? Que todo el mundo las menciona, pero nadie como familia las ha estudiado y que ahora estamos empezando a ver los problemas que están generando. Entonces, el COVID nos dio a nosotros en medicina familiar y en telemedicina una oportunidad grande para hacerlo. Estamos todavía en la etapa de buscar los datos, no de buscar, sino de concentrar y hacer el análisis de los datos con el compañero de Perú, porque esos datos fueron muy importantes, tienen muy buenos resultados. Hay otros resultados publicados, pero tienen un enfoque más del uso de la telemedicina como inicialmente se utilizó, porque la telemedicina se utiliza desde hace mucho tiempo. El problema es que no había los recursos. Y ahora con la pandemia dijeron, aquí tenemos una herramienta, hay que utilizarla. Y la utilizaron. Pero falta más experiencia. Nosotros vimos 2 experiencias muy claras. Y aparte a mí me tocó atender pacientes con COVID, pero desde el punto de vista del teléfono también. A través del teléfono celular, revisar pacientes, dar la consulta, decir cómo tomar el medicamento, darle el medicamento, si necesita oxígeno o no oxígeno, medir la presión de oxígeno en sangre, etcétera. Todo eso a través de educación para la salud con los familiares y utilizando a la familia como primera red de apoyo. Valga la pena decir que nosotros tuvimos pérdidas importantes por COVID. Uno de los hermanos de mi esposa falleció, perdí una prima, un tío, una prima, un primo, el esposo de la prima y una hija de mi prima. Tuvimos como 6, 7 pérdidas más o menos. Y eso nos permitió también utilizarlo y verlo a través del teléfono celular, que nosotros no utilizamos telemedicina, utilizamos siempre el celular, que es una de las funciones que se le da a través de Facebook Live o de algunas otras herramientas al teléfono, que no se le dio en un momento determinado la importancia que debía y que la deberíamos de tener, pero bueno, son de las cosas que todavía estamos estudiando y tratando de manejar con todo esto. Y finalmente quiero pedirles una disculpa. Sí, efectivamente traigo muchas ideas en la cabeza, mi cabeza a veces piensa muy revolucionado y voy muy adelantado, pero la idea es que, bueno, en poco tiempo aprovechar la oportunidad de tener un foro para mostrarles todo esto que difícilmente se va a poder ver en algún otro momento, en alguna otra ocasión. Esto lo he visto en mi andar por los foros, por los distintos foros que tenemos en medicina familiar, y de estos temas poco se habla en los congresos nacionales, en los congresos internacionales, no se habla de esto. Y analicen los programas de los diferentes congresos que hay y se van a dar cuenta que temas de medicina familiar directamente relacionados con estudios de familia no hay.
preferimos seguir aprendiendo de cómo usar insulina, cómo utilizar antihipertensivos de tercera generación, cómo manejar crónico-degenerativas, cuando eso ya lo deberíamos de tener como que superado, porque ya tenemos un título y una cédula profesional como médicos preparados para eso, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando. Y sí hay experiencia, por ahí vamos todavía trabajando, nos siguen faltando algunas cosas más. ¿Algo más, compañeros? Doctor Membrillo, pues le agradecemos también en el chat la doctora Karen Muñoz, le envía un saludo y pues las gracias. Si no hay más preguntas, pues nuevamente quiero agradecerle por la asistencia el día de hoy, por esta perspectiva que nos dejó. La doctora creo que quiere intervenir, pero bueno, por la perspectiva que nos dejó sobre pues, la importancia de la integralidad de la familia. Pues muchas gracias a ustedes. La profesora Karen quiere hablar. Profe, pues como siempre, como lo dicen ya las colegas, es bien interesante y agradecerte porque siempre estás como en la disposición de compartir, de reflexionar y también de ponernos a pensar. De, oiga, mire, aquí en los programas, ¿será que nos falta aprender, profundizar, enseñar y difundir más el tema de salud familiar con el enfoque de atención primaria y con las intervenciones que tenemos que hacer como médicos y médicas familiares? ¿Hasta qué punto pues también es el reto que tienen las futuras generaciones, los que estamos? Y no, como siempre, profe, agradecerte. Realmente también es súper interesante también mirar las preguntas de colegas en las que he tenido la oportunidad de ser profesora, de formar parte de su proceso de formación en algún momento. Los estudiantes de medicina y de otras disciplinas que están conectados, incluso también vi a Liz Saldarriaga, que está conectada desde Perú, pues precisamente porque ese es un tema que nos congrega, que también nos llama a actuar, y tenemos pendiente precisamente la invitación es contigo y con los colegas, con los estudiantes, tenemos que escribir, tenemos que publicar y tenemos que investigar sobre este tema. Ese es uno de nuestros pendientes, que no podemos aplazarlos, y pues desde las diferentes partes de Colombia y de Latinoamérica que estamos aquí conectados, agradecerte de corazón. No, pues muchas gracias, Karen. Yo sé que algo tienes que ver en todo esto para que nosotros estemos presentes, pero bueno, la gratitud es para todos ustedes, para el grupo, y las veces que sean necesarias, si ustedes creen que mi respuesta, lo poco o mucho que sé les sirve de algo, está a su disposición, y nosotros estamos en la mejor manera de poder presentarles cualquier tema que ustedes gusten y manden. Afortunadamente tenemos mucha información ya hecha, entonces pues estamos a la orden, y agradecido con ustedes por esta oportunidad que me dieron de estar con ustedes. Y bueno, saludar a la doctora Karen, a la doctora Liz Saldarriaga también, que son conocidos de nosotros ya de andar un buen rato de tiempo, a Mayra Marles, que también la hemos visto en varios eventos latinoamericanos. Entonces, muchas gracias. Espero que en algún momento podamos coincidir nuevamente para estar con ustedes. Pues agradecido. Muchas gracias. Si no hay más, pues ustedes dirán. Bueno, doctor, también nos encantaría tenerlo como invitado en próximas charlas. Con gusto, ustedes me avisan y yo con todo gusto estoy con ustedes. Vale, doctor, entonces le deseamos una feliz noche y gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a ustedes, estamos en contacto. Un abrazo para todos. Hasta luego, feliz noche. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Qué gusto de verle. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.